bien. Sí, Licen, gracias. Me dices. Ah, ya, a ti más bien. Ya, entonces, ¿les parece si comenzamos? Tendría que colocar aquí. Ah, aquí está, grabar. David, te comento que he encontrado en la computadora una opción que dice, es decir, después busco en los archivos, ¿no es cierto? Para entrar el video grabado y yo no he programado nada de eso, pero me graba el audio. Tengo una grabación del audio que la he podido subir y el video, por otra parte, el playback, pero el playback no lo subo a Google Drive, pero no lo puedo abrir, pero desde mi computadora sin problemas. Ah, sí, licenciada. Automáticamente después de la sesión, una vez que se sale de la sesión de Zoom, se crean 4 archivos en Sí, una carpeta por defecto. Automáticamente lo hace la aplicación. Y no reproduce porque tiene YouTube, se apoya en eso, esta plataforma educativa de Classroom, y se utiliza el YouTube para compartir videos. Es más o menos para que cada aplicación que se ejecuta tenga ya. sus propios Es software. decir, es decir, ah, Sí. es decir que hay que todavía transformarlo para que vaya al Google Drive. Sí, generalmente siempre videos comparten como con el vínculo nomás, copias el vínculo que está en YouTube y se comparte de esa forma, porque he visto sí que no se reproduce, ¿no? Ah, no, no se reproduce. En mi computadora sin problemas, ¿no? Sí. Cuando quiero reproducir, pero no se reproduce. Ah, con razón. Bueno, entonces, ni modo. Voy a tener que esperar tu ayudita entonces para subir el link porque justamente el día de ayer o anteayer fue, el día de ayer, anteayer ya, los docentes estaban reclamando en el WhatsApp general de la asociación porque van a hacer circular un formulario sobre qué días hemos estado dando clases, cuánto tiempo, algo así. Estaban reclamando porque de inicio el instructivo era trabajar lo menos posible para no exigir a los estudiantes la compra de megas, para quienes compraran megas. Entonces los docentes con toda razón nos dicen una cosa y después otra. Ahora resulta que nos van a hacer la pesquisa de cuántas horas a la semana estamos pasando clases y si es en la hora de clases, ¿no? Que corresponde a clases presenciales. Ya. Ah, sí, Entonces voy a subir nomás el lazo, lo voy a colocar al, a la plataforma. a la plataforma y cuando nos den ese formulario de repente tenga que colocar ahí el link, ¿no? Sí, Lizy. Aparte creo Ya. que Bueno, estas cuentas de Google Suite, como son cuentas sí, institucionales, les hacen seguimiento directamente el que les ha dotado del correo electrónico institucional. Pueden ver ellos sí, todo lo que hacen. sí, sí, sí. Exactamente, y como no estoy dando clases con el Google Meet, entonces tengo que subir nomás mejor los, los links de YouTube, ¿no? Sí, Lisa. Ah, sí. Entonces, creo que, a ver, entonces me voy a ir ahora, me voy a ir a, están viendo la diapositiva, ¿no? Se dice, Ya. Entonces aquí le sale esta partecita. David, ¿estoy bien?
me voy a ir a grabar. Aquí. Me voy a ir a grabar entonces. Aquí. Listo. Me van a avisar cuando me salga, cuando deje de grabar. Ay, Dios mío. Ah, ya. Entonces estoy grabando. Estoy grabando. Ya. Muy bien. Entonces, como se graba el audio, ya no voy a colocar mi celular, porque el día de ayer he descubierto que se graba el audio. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Dónde está? Alguien está con su audio abierto. Con su micrófono abierto, mejor dicho. Ya. Entonces comenzamos. ¿Recuerdan ustedes que el día de ayer nos quedamos aquí en esta diapositiva que hace un resumen de las diferencias entre Durkheim y Weber, ¿no? Y recordábamos que Durkheim y Weber son considerados sociólogos tradicionales, conservadores. ¿Por qué razón conservadores? Porque estudian el organismo social sin cuestionarse sobre las justicias o injusticias, sino que ambos, es decir, Durkheim, lo vamos a recordar nuevamente, Durkheim y aquí está Weber, ambos estudian el organismo social como está, como está. Entonces, todos formamos parte, todos formamos parte de ese organismo social y quien no cumple su función provoca una disfunción, donde en el organismo social, en la sociedad. Por lo tanto, la única manera de evitar que haya disfunción es que cada parte que no está cumpliendo con su tarea, con su función, entonces retorne al cumplimiento de su función, ¿no? Entonces, chicas, sus micrófonos para que el audio salga bien. Entonces dijimos que para Weber, haciendo un resumen para Weber, ¿dónde está? Perdón, para Durkheim, primero comenzamos con Durkheim, lo más importante es el todo. No hay un organismo o un individuo que tenga importancia separado del todo. Entonces, la sociedad es una dimensión supraindividual que impone formas de pensar, de sentir y de actuar a través de la presión social. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en una familia sí o sí hay que reunirse el día domingo y nadie puede faltar, absolutamente nadie puede faltar. Por encima del deseo de la esposa de participar con el marido, porque son dijimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Una pareja de recién casados, se impone la presión de la familia del esposo que dice, nos vamos a reunir sí o sí el domingo, y la esposa pregunta, ¿no? Pero haremos algo solos este fin de semana, ¿y qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir? Porque hay una fuerte presión social. Entonces, Weber, por su parte, plantea sobre el organismo social la teoría de la acción social y dice que en realidad lo que importa es esa acción realizada por una persona con sentido propio, subjetivo. Y esta acción que realiza una persona tiene como inmediata referencia el accionar de otro o de otros, ¿no? Entonces, hay una explicación mutua, recíproca del por qué es lo que hace esta persona. Lo que hace tiene relación con lo que hace otra persona u otras personas. Entonces, y la acción que realiza una persona tiene sentido subjetivo propio, ¿no?
Entonces, aquí tenemos, y recordábamos a Messi. En milésimas de segundo, en un juego de fútbol, decide qué hacer, si llevar la pelota por aquí, por allá, ¿no? Entonces, evidentemente, primero se acepta un determinado conjunto de reglas, que son las reglas del fútbol. Evidentemente, forma parte de un equipo de fútbol. Evidentemente, él tiene una posición, diremos, una tarea que realizar. No es la actividad que realiza Messi, no es la misma actividad que realiza el arquero. Francamente, no sé qué función tiene delantero, defensor, no sé qué función tiene, pero en este momento está tomando decisiones para llevar adelante la pelota. Debe ser de repente, este debe ser el defensor, no, el delantero. Y aquí en esta otra fotografía, ¿no es cierto?, está en plena acción para meter un gol. Bueno, entonces dijimos que comenzaríamos el día de hoy a estudiar a Marx, por lo menos brevemente, y vamos a recordar esta pequeña diapositiva que nos muestra que hay dos grandes enfoques de investigación, el empírico positivista, ¿no es cierto?, y el crítico. Entonces, el enfoque de investigación empírico positivista, donde están ubicados Durkheim y Weber, y el enfoque de investigación crítico. En este enfoque de investigación está Marx. Muy bien. Entonces, Marx. Tenemos sus micrófonos para que salga bien la grabación. Buenos días, bienvenidos. ¿Alguien está con su micrófono? Vamos a ver quién. ¿Alguien está con su micrófono, chicas? A ver, ¿quién está con su micrófono? ¿Alguien con su micrófono? Eso. Cierren el micrófono. Eso. No estoy pudiendo encontrar dónde está. Ya, ahora sí. Entonces, Marx nace en 1818 y muere en 1883. Entonces, si pueden cerrar su micrófono al entrar, si pueden cerrar su micrófono. Sonia García. Sonia García, eso. Así es. Ya cerrado. Gracias, te agradezco. Listo, alguien más creo que ya. Muy bien. Entonces hay que decirles que ingresen cerrando el micrófono. Voy a. Entonces tenemos aquí a Marx. Marx nace en 1818 y muere en 1883. Y se dan cuenta, el siglo XIX. Pero, como les había dicho una clase anterior, diríamos que por la época es de alguna manera contemporáneo de Weber y Durkheim. Aquí está Weber y Durkheim. Un momentito. Vamos a tener que pedir que ingresen justo a tiempo para evitar interrumpir la clase, ¿no? Entonces, quiero ir a esta diapositiva. Fíjense ustedes, Durkheim nace en 1858, a mediados del siglo XIX, y muere a inicios del siglo XX, ¿no? Y Weber nace también aproximadamente a mediados del siglo XIX y muere igualmente a inicios del siglo XX, la segunda década del siglo XX. Y fíjense ustedes que en esta época, como habíamos dicho antes, en esta época ya estamos en una época de industrialización. Hay sociedad de masas, ¿no es cierto? Hay sociedad de masas y vivimos una época de industrialización. Una época de industrialización. Bueno, entonces es importante ubicar a estos autores
en esa época. Ya hay industria, ya hay fábricas. Y Weber, sin embargo, de morir en pleno siglo XIX, porque nace a inicios del siglo XIX, a inicios, no a mediados, ¿no? Como Durkheim y Weber. Muy bien. Entonces, este es un estudioso de la sociedad y plantea también su teoría social, Y Marx viene de una familia en la que, de una familia acomodada, en la que adquiere una educación exquisita. Él estudia a Hegel, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía, ¿no? Hegel, que es el filósofo que nos plantea la dialéctica ideal. Es decir, si hemos llevado ya o en el colegio o en la universidad de repente algo de filosofía en alguna materia, entonces recordemos que Hegel es el filósofo de la dialéctica de las ideas. Entonces Hegel señala de que hay movimiento en el ámbito de las ideas, porque hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Alguien está con su micrófono abierto. Si puede cerrarlo para que la grabación salga bien. Entonces Hegel es un monstruo de filósofo, ¿no? ¿Y qué dice? Que hay un movimiento dialéctica en las ideas y plantea el movimiento de la siguiente manera. Hay una idea que hace de tesis, otra idea que hace de antítesis y finalmente hay una síntesis de ambas. Es como decir, por ejemplo, blanco, ¿no? Tesis, blanco, ¿no? Color blanco. Antítesis, color negro. Y la síntesis vendría a ser el negro. Bueno, entonces Marx estudia mucho a Hegel. Y en el ámbito del derecho estudia a Savigny. Entonces es un hombre que tiene una formación realmente exquisita, ¿no? Y lo que hace Marx es plantear el materialismo histórico. En realidad es la dialéctica en la materia. Lleva las ideas de Hegel, esas ideas de la dialéctica en el idealismo, es decir, en las ideas, lleva esa idea inicial muy contundente, muy consistente en términos de filosofía al ámbito de la materia porque dice no me sirve de nada en las ideas. No me sirve de nada este movimiento en las ideas. Voy a llevar esto al ámbito de la materia. Por esa razón, se plantea que pasa de la utopía a la ciencia. Es decir, pasa de ese ámbito del materialismo, de ese movimiento de las ideas, a traspola la dialéctica a la materia, porque Hegel de inicio planteó este movimiento, esta dialéctica, todo se transforma en el ámbito de las ideas. Entonces lleva al ámbito de la materia porque dice un momentito, no me sirve de nada en el ámbito de las ideas. Yo tengo que llevar al ámbito de la materia. Muy bien, porque para Marx este ámbito de las ideas es irreal, Por eso se plantea que pasa de la utopía a la ciencia. Porque no se olviden que la ciencia estudia todo lo que se ve, todo lo que se escucha, todo lo que se puede olfatear, es decir, todo lo concreto, ¿no? Entonces, el objeto de la ciencia es lo concreto. Muy bien, entonces, aquí ya expliqué esta partecita, ¿no? Estudia la filosofía e historia con Hegel, es decir, la dialéctica, pero esta es una dialéctica conservadora. ¿Por qué razón? Porque plantea la transformación, el cambio en el ámbito de las ideas. Entonces, Hegel plantea, de acuerdo a Marx, ¿no es cierto?, una dialéctica conservadora. Y estudia también a Savigny. Aquí no vamos a entrar, para no detenernos, en otro momento voy a explicar. Pero lo único que quería mostrar es que era un hombre con mucho estudio. Incluso estudia el derecho.
el derecho. Entonces eso lo ha debido llevar a cuestión de la transformación de las sociedades, de la estructura de las sociedades, porque cuando veamos una diapositiva posterior, vamos a ver cómo plantea la estructura política. ¿Ya? Y seguro que tiene mucho que ver con sus estudios de filosofía y de derecho. Muy bien. Entonces aquí tenemos también que plantea, esto lo expliqué, el materialismo histórico, es decir, la materia se transforma. La materia, ¿dónde plantea la dialéctica en la materia? Entonces a eso se le llama materialismo, porque su gran preocupación es las contradicciones, las transformaciones, los movimientos, los cambios en la materia. Ya, esto también he explicado. Marx, ¿no? Contradicciones, movimiento. Marx, dialéctica crítica y revolucionaria. Por lo tanto, esto es sumamente importante, a diferencia de Weber y de Durkheim. Él tiene una posición crítica de este orden de cosas en la sociedad. Su posición es crítica, no parte del hecho de que así es y cada quien cumple con su función, sino que se cuestiona por qué es así, qué es el resultado de qué es esta organización social, por ejemplo, la sociedad. Y ahí se plantea la elaboración de una nueva versión diferente de la de Durkheim y de Weber de la organización social, de la sociedad. A esa nueva versión se le llama materialismo histórico. Bueno, este materialismo histórico plantea que la historia de las sociedades es la historia de la lucha de clases. Eso no lo había planteado Weber y Durkheim, pero recordemos que antes del nacimiento de Weber y Durkheim nace Marx. Entonces, ya Weber y Durkheim nacen a una época en la que estas ideas estaban, porque Marx nace en 1918 y muere a fines del siglo XIX. Para cuando Weber y Durkheim empiezan a actualizar esta reunión, entonces para cuando estos autores ya están estudiando, ay caramba, creo que, no sé qué he hecho. Bueno, a ver, me saldré de... Ya, haré esto. Listo. Entonces ya tengo miedo de salirme, de poner X. Entonces, para cuando Weber y Durkheim, es Weber y Durkheim, empiezan a escribir, empiezan a elaborar, los pensamientos de Marx y estaban en esa época vigentes, ¿no? Me refiero a probablemente con una fuerza distinta a la que está en esta época, con más fuerza, con menos fuerza, en un país, en otro país, pero ya estaba. Entonces, lo que plantea Marx es la siguiente explicación. Él habla del modo de producción, es decir, de la manera en la que las personas se organizan para producir riquezas en la sociedad. Pero él crea esta manera de denominar a esa manera, a ese modo, a esa manera de producir riquezas en sociedad que varía de una época a otra, a lo largo del desarrollo de la humanidad, ¿ya? No me voy a adelantar, voy a explicar primero sencillito. Bueno, entonces el modo de producción, que es un concepto teórico abstracto, es como decir, por ejemplo, población vulnerable. Es como, por ejemplo, decir... No. O sea, la ¿Alguien está con su micrófono? Sí. Talia. Ya, voy a decirle. Ya. Ajá. ¿Por qué?
¿Alguien está con su micrófono encendido? Ya. Entonces, es un concepto teórico abstracto. Eh, es como decir, por ejemplo, derecho. Derecho. Entonces, la palabra de para denominar una ciencia, ¿ya? Pero yo no puedo decir, este es el derecho, este es el derecho, este es el derecho, porque no alude a algo concreto. Cosa diferente de decir celular, porque alude a algo concreto. Entonces, aquí está mi celular. Entonces, la palabra celular sustituye a algo que es concreto. En el caso de el modo de producción, entonces el modo de producción es un concepto teórico abstracto que hace referencia, indica, hace referencia a algo muy complejo, muy complejo. Entonces es difícil decir, es esto, ¿ya? Porque mucho de lo que compone las relaciones de producción no es algo concreto. No es, hay cosas concretas, hay cosas no concretas, pero no es como cuando decimos celular. Ah, este es el celular, este es el celular, una cosa concreta. Cuando nos referimos al modo de producción, es un concepto teórico abstracto que se refiere a la manera en la que las personas producen riquezas en una sociedad. Y esa manera varía de una época a otra a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces vamos a ir estudiando brevemente un poquitito nomás para entender eso. Entonces, el modo de producción está compuesto por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es un nombre que se le da tanto a los medios de producción como a los hombres, ¿ya? A los medios de producción. En realidad los hombres también son medios de producción. No nos olvidemos que estamos en la época en la que ya hay fábricas. Entonces, lo que está observando Marx es la tecnología que se usa. No tan avanzada como en esta época, pero hay tecnología, por eso hay fábricas, hay industrias. Y a los hombres que manejan, los trabajadores directos de esas fábricas. No me refiero a los al, solamente a los dueños de las fábricas, sino a los hombres en general, ¿ya? Entonces, y no solamente a los trabajadores directos, sino a los hombres en general. Entonces, las fuerzas productivas que están compuestas por los medios de producción y por los hombres. Entonces, un elemento del modo de producción, para entender el modo de producción, cómo las sociedades producen riquezas en diferentes épocas del desarrollo de la humanidad, el modo de producción está compuesto por las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Entonces, las relaciones de producción se refieren a las formas de propiedad de los medios de producción y a la forma de distribución del producto. Las relaciones de producción. O eres dueño de la tecnología de la fábrica, o eres dueño de la fábrica, o eres un trabajador que no es dueño de los medios de producción, es decir, que no es dueño de la fábrica, de la tecnología, ¿no? Sino que eres dueño únicamente de tu fuerza de trabajo, Entonces, ¿cómo te relacionas con la fábrica? O eres el titular, propietario de la fábrica, o eres el trabajador, porque no eres dueño de la fábrica. ¿Dueño de qué eres? De tu fuerza de trabajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para entender, aquí tenemos una flecha con doble sentido, una flecha gruesa. Para entender el modo de producción, hay que entender que es el resultado de las fuerzas productivas más las relaciones de producción, ¿ya? Y esto permite entender la construcción de la estructura económica de una sociedad. La estructura, porque ya dijimos que Marx se pone a observar a las sociedades de su época, una época en la que ya hay
ciudades, hay fábricas, hay concentración de gente masiva en las ciudades y para él es interesante ver cómo producen en estas sociedades los hombres riquezas. Entonces, centra su mirada en este aspecto económico, en este aspecto económico. A ver, vamos a retornar, pero quisiera avanzar, porque a mí me parece importante esta diapositiva. Entonces, el modo de producción es una categoría teórica abstracta. En otras palabras, es un concepto, ¿sí? Que nos permite conocer la realidad social. Entonces, diremos, la parte más trascendental de este concepto, la parte más importante es esta parte económica, porque Marx centra su mirada en cómo las personas producen riquezas y como ya hay fábricas, entonces centra su atención en esta organización económica, en este régimen económico, ¿no? Y después dice, ah, claro, pero entonces esta es la base. Así se organizan los hombres en este régimen económico. En su época ya es el capitalismo. Hay unos que son dueños de los medios de producción y otros que no son dueños de los medios de producción. ¿Y de qué son dueños? Son dueños únicamente de su fuerza de trabajo. Y sobre esto, sobre esta organización, este régimen económico, se levantan las leyes y también se levanta una ideología predominante en la sociedad, ¿ya? Entonces, este es un dibujo que nos permite entender el modo de producción. ¿Qué es el modo de producción? Es todo esto, es una categoría teórica abstracta, ¿ya? Que se construye a través de la mirada puesta en las fuerzas productivas, los medios de producción, los hombres, esas son las fuerzas productivas, porque no me sirve de nada tener una tecnología si no hay un trabajador directo que la mueva. No me sirve de nada tener una tecnología expuesta en alguna tienda si no hay alguien que vaya, la compre para después ponerla en funcionamiento, porque la va a poner en funcionamiento cuando contrate a un trabajador, ¿no? Y para entender el modo de producción